estoy escuchando un podcast y en mi cabeza, dentro de mi cabeza, estoy como, entre comillas, dibujando o creando la serie, la localización de lo que está pasando o imaginándome la acción en mi mente, eso me dice que estoy entendiendo, ¿sabes? Como estoy imaginando los personajes que están en esta situación, en este lugar, etc. En el listening, ¿cuál crees que sería el mínimo de comprensión de lo que se está diciendo para que sea efectivo el aprendizaje? Escuchando sin subtítulos, quizá un 80% de lo que se dice. Sí, a ver, buena pregunta, lo primero. Y con porcentajes siempre es complicado, porque claro, es difícil de medir, ¿sabes? No sé. O sea, así a ojo, digamos, 80% me suena bien. O sea, que te estaría ayudando bien, porque entiendes prácticamente. O sea, yo como aprendí de idiomas, lo mismo, ¿sí? O sea, nunca mido si estoy viendo una serie, escuchando un libro, un podcast, lo que es, escuchando un libro, sí, un audiolibro, un podcast, etcétera. O sea, nunca me paro a pensar, entiendo el 80, 90, porque es difícil de medir, ¿no? Pero, o sea, yo lo miro, a ver cómo lo explico, porque es un poco complejo. Como decía, en lo que yo me fijo es si entiendo el mensaje, si entiendo lo que está pasando, ¿vale? Y mi forma de medirlo, a ver si tiene sentido, a ver si soy capaz de explicarlo, es, si estoy escuchando un podcast, por ejemplo, o viendo una serie, lo que sea, si en mi cabeza, dentro de mi cabeza, me estoy imaginando la situación que está contando el autor del podcast o lo que pasa en la serie. Lo hago con los podcasts, sobre todo, que no tienen imagen, claro. Estoy escuchando un podcast y en mi cabeza, dentro de mi cabeza, estoy como, entre comillas, dibujando o creando la serie, la localización de lo que está pasando o imaginándome la acción en mi mente, eso me dice que estoy entendiendo, ¿sabes? Como estoy imaginando los personajes que están en esta situación, en este lugar, etc. Mientras que cuando no lo estoy entendiendo, mi mente, mi cabeza tiende a divagar, a irse a pensar en otras cosas, ¿no? Es decir, es como que estoy escuchando el idioma de fondo, pero empiezo a pensar en no sé, que tengo que comprar en el supermercado, en qué voy a hacer después, etcétera. No sé si es muy abstracto o si se entiende, si me he explicado bien, pero digamos que, como decía, no me fijo en el porcentaje exacto porque no sé cómo medirlo, pero me fijo en entender el mensaje, lo que está pasando. Y mi forma de asegurarme es esa. Es lo más, lo más concreto que puedo explicar, digamos, porque es que no sé cómo explicarlo con palabras realmente, pero como decía, me pasa sobre todo con podcasts que no hay imagen, ¿no? Pero si estoy escuchando el podcast y en mi cabeza dentro estoy imaginando la situación, un ejemplo, que estoy aprendiendo ruso también, como decía, y hay un canal que se llama Russian with Max, que es un chico ruso, ¿sí? Que tiene podcasts y vídeos nivel intermedio que, o sea, no crea historias, etcétera, pero digamos que hace contenido nativo de blog de viajes, conversaciones sobre temas culturales, etcétera. Pero lo hace muy bien porque da mucho contexto. A veces hace pues una excursión en la naturaleza y pues ves las imágenes mientras habla. Y además hace bien esa parte de modificar su forma de comunicarse, de hablar claro, etcétera, ¿no? Y me pasa mucho que cuando escucho uno de sus podcasts, por ejemplo, hace poco creó uno en el que hablaba de cómo hace poco se había ido de Rusia por la situación y había ido en coche hasta Kazajistán, etc. Entonces, según lo estaba comentando, yo lo estaba entendiendo y me estaba imaginando la situación. O sea, veía
a él en el coche, que iba con 2 amigos, me parece que comentaba, que llegaban a la frontera, que había unas colas terribles, no sé cuánto tiempo tuvieron que esperar. ¿Sabes? Como que estaba imaginando la situación en mi cabeza según lo escuchaba. Mientras que hay veces que ese mismo, o sea, ese mismo chico, Max, que está hablando de otro tema y no estoy entendiendo del todo, mi cabeza tiende a pensar en otras cosas, digamos. O sea, no me estoy imaginando la historia que está contando en mi cabeza, ¿no? Y eso es porque, o sea, me da una señal de que no lo estoy entendiendo. No sé si tiene sentido. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la sesión completa de preguntas y respuestas, ¿vale? Y únete a nosotros todos los lunes, porque todos los lunes entro en directo para responder a tus preguntas relacionadas con el proceso de aprendizaje de idiomas. Y nada, muchas gracias y que tengas un buen día. Chao.